Ok, muy buenas tardes a todas mis hermanas aquí en Macedonia. Bienvenidas a nuestra reunión de damas. Cada jueves aquí nos juntamos y ya estamos hoy día concluyendo nuestro estudio, ese estudio precioso que pudimos pasar por 4 meses. ¿Sacaron la cuenta? 4 meses paramos en este libro precioso que fue de tanta bendición. Ya he hablado con algunas amigas que también lo van a empezar en sus iglesias, en otros lugares, en otros países, y estamos, qué agradecidas que estamos por todo lo que el Señor nos bendijo a nosotras, y seguramente va a seguir bendiciéndonos a través de estos escritos que Shannon Popkin está haciendo, y creo que ahora en estos momentos también está haciendo otro libro, ¿no? Ya hicimos también el de no seas una mujer controladora y así. Entonces, qué bendición. Estamos listas para abrir nuestras Biblias juntas, hacer un repaso, pasar rápido por estos 6 capítulos de este libro maravilloso que fue de tanta bendición. Y como les decía, son 4 meses que nos metimos aquí en este libro y sacamos lecciones, extraímos diferentes tipos de lecciones, aparte de todas las que ella nos comenta, estas ilustraciones, historias tan personales algunas, pero qué lindo, ¿no? Pudimos aprender mucho de su vida y de sus experiencias. Así que, bueno, tenemos que admitir, todo esto ha sido un proceso de santificación que el Señor ha querido hacer en nuestras vidas. Y claro, por supuesto, tenemos que reconocer que estos procesos, este caminar, esta guía de Dios no ha sido fácil en muchos momentos. Y bueno, pero sabemos y estamos convencidas de que el Señor ha estado con nosotras y Él ha sido el que nos ha ido guiando a través de estos estudios. Por su gracia, por su buena bondad, por su misericordia, Él lo hace. Él nos está preparando, ¿sí? Cada vez que nos juntamos aquí en nuestra iglesia y las mujeres que están ahí en la transmisión y que siguen los estudios, estamos siendo listas y expuestas a la preparación que el Señor hace a través de su palabra. ¡Qué bendición, qué privilegio! No sé si están escuchando la serie de Aviva Nuestros Corazones, la importancia de la Biblia, y está maravilloso. Yo antes de ayer, no sé, lloraba pensando en algunos testimonios que contaban de mujeres, de una chica en especial que tenía una página de la Biblia porque en el país donde ella estaba no les dejaban tener Biblias. Y entonces luego vayan a esa serie porque está muy edificante también, de mucho ánimo. Preparándonos, el Señor está a través de estos estudios, porque Él quiere que sigamos sirviéndole. Mientras estamos aquí en la tierra, eso es todo lo que tenemos que hacer, servirle y darle gloria. Pero ¿cómo empezamos nuestro día? Obviamente ya hemos compartido. Ayer el hermano Al nos volvió a decir la misma clave de siempre. Tenemos que prepararnos presentándonos cada día al Señor en nuestros devocionales, buscando a través de diferentes maneras la hora silenciosa, compartimos las lecturas bíblicas, los devocionales que tengas por aquí, por allá, armas tus propios estudios, y así vamos escuchando la voz del Señor, y también nos vamos y volcamos a Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas que tenemos como mamás, como esposas, como señoritas, estudios, tantas decisiones que hay que tomar. Bueno, el Señor ahí, ese es el tiempo maravilloso en que podemos compartir con Él de nuestras intercesiones, también por otros hermanos, muchos hermanos que están, que conocemos, y amigos que están en pruebas de salud, cirugías que se vienen pronto, y estamos ahí orando, ¿no?, por diferentes amigos. Entonces nos presentamos al Señor y nos disponemos y nos ponemos ahí en sus manos para decirle: Señor, haz tu buena voluntad, agradable, perfecta, en nosotros y a través de nosotros. Amén. Amén. Entonces, mientras hemos estado pasando por estos estudios acerca del tema de la comparación, por supuesto, aprendimos el término, que significa, porque no sabíamos, ¿no?
Sí, sabíamos qué significa. Ya nos dimos por vencidas y también admitimos que todas, en algunos momentos, nos hemos comparado. Entonces, aprendimos el término, pero también aprendimos lo que significa y lo que llega a afectar a nuestras vidas vivir esclavas de este deseo obsesionado, decía el título, siempre está ahí. Aprender a vivir libre de la tiranía del yo y del mundo obsesionado por la competencia, ¿sí? O con la competencia. Entonces, sí, tenemos que admitir que nosotras muchas veces lamentablemente hemos caído en este pecado de estar obsesionadas. Este es un pecado que surge en nuestros corazones constantemente, a veces, de estar comparándonos con los demás, con las otras mamás, con los otros esposos, con los otros hijos, nuestros trabajos, nuestros ministerios, y así pasamos, ¿verdad? El Señor en su amor nos hizo reconocer entonces esa tendencia que hay aquí adentro, en nuestros propios corazones. Por supuesto, había una lucha, ¿eh? Se enfrentaban nuestras ideas, estas ideas egoístas, con la verdad de la palabra de Dios. Y Dios nos fue guiando. Amén. Dios nos fue guiando a observar estas conversaciones que Él mismo tuvo aquí cuando Él pasó por esta tierra. Conversaciones que tuvo con personas comunes y corrientes como tú y como yo, ¿verdad? Pero que se comparaban también como tú y como yo. Así que mientras leíamos esas historias bíblicas, nuestra tendencia fue, yo sé, a mirar desde lejos. Ellos son, uy, mira el fariseo cómo actúa. Y luego de a poco nos fuimos identificando y teníamos que reconocer que también caíamos, ¿verdad? Lamentablemente en muchas de este tipo de comparaciones. Así que, bueno, mientras abríamos la Biblia, había esta lucha, como decía, pero Dios se mantuvo firme en su palabra, porque sabemos que Dios, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y mañana, así que no va a cambiar nada. Nosotras cambiamos todo el tiempo, pero el Señor no cambia y Él va a enseñarnos de sus convicciones, de sus principios para nosotras, que debemos hacer convicciones. Y ¿se acuerdan en el primer capítulo? Vamos a hacer un poquito de memoria. Primer capítulo de nuestro estudio. Esa batalla que había entre entregar y comparar. ¿Se acuerdan que trajimos nuestras tazas medidoras y entregar toda o andar comparando? Esa era una lucha. Fuimos a 2 de Corintios capítulo 10. ¿Quieres abrir la Biblia conmigo en el 2 a los Corintios? En el capítulo 10, en el versículo 12, ahí paramos solamente voy a compartir un par de versículos, no todos, ¿no? Pero fue importante escuchar, ver, aquí leer, desde el mismo testimonio del apóstol Pablo, cuando él habló de su ministerio con Timoteo y dijo, nosotros no nos atrevimos ni a contarnos, ni a compararnos con algunos, como algunos que sí se alaban a sí mismos. Y por cierto, esos algunos son falsos maestros. Los que lo hacen, ellos se miden a sí mismos y se comparan a sí mismos. ¿Sabes lo que sucede con este tipo de personas? Tienen una actitud, dice el apóstol Pablo, que revela falta de juicio. Falta de juicio. Así que obviamente entendemos, compararnos, ser mujeres que andamos comparándonos, nos va a manifestar de nuestro corazón ese poco entendimiento espiritual que tenemos de las cosas, ¿eh? El poco entendimiento espiritual correcto que debemos extraer de la palabra de Dios. Aprendimos entonces que no tenemos que mirar las cosas por las apariencias y juzgarlas. ¿Se acuerdan? Juzgar con justo juicio nos enseña la palabra de Dios, pero nuestra tendencia es muy rápido a juzgar por la apariencia y más encima con esta sabiduría que viene del mundo, ¿verdad? ¿Te acuerdas también que ahí fuimos a Santiago? También, si quieres abrir tu Biblia en Santiago y fijarte en estos versículos que nos hacen recordar, siempre tenemos que seguir recordando, nuestra mente es muy débil, ¿no?
las características de esta sabiduría terrenal y la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto, ¿verdad? Entonces, muy importante, muy importante. Capítulo 3 de Santiago, versículos 14 al 17. Voy a leerlos para recordar. Dice así la palabra de Dios, capítulos 3, versículos 14 al 17. ¿Ya lo tienen? ¿Listas? Voy a leer. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es más bien, ¿qué cosa? Es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que la sabiduría que es de lo alto, que es primeramente pura, mira, pura, pacífica, ¿qué más? Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la que tenemos que procurar. ¿Sí? Así que subrayas ahí con tu destacador todas estas características maravillosas que tenemos que perseguir como mujeres que anhelan ser obedientes y agradables al Señor. Entendemos que Satanás siempre ha estado promoviendo entre nosotros, los hijos de Dios, el egocentrismo. Lo promueve Satanás, porque él quiere esta división, esta comparación continua. ¿Por qué? Su propósito final solamente es anularnos, ¿sí? Anularnos en la obra de Dios. En cambio, nuestro Señor, amado Dios, Él siempre está empujándonos, señalando nuestras vidas hacia la entrega, ¿sí? Entrega y generosidad, conceptos que vemos obviamente tan claros en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando Él vino a esta tierra, tomó forma de hombre, se hizo como un hombre para morir por nosotros en una cruz, ¿no? Él se entregó por completo. Y esa entrega preciosa, maravillosa, por todos nuestros pecados, nosotras teníamos que pagar, pero Él pagó por nosotros. Esa entrega maravillosa a los que creen en Él y ponen su fe en Él, nos otorga esperanza de vida eterna. Maravilloso. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Deja de seguir rechazando al Señor. El Señor, nuestro Dios, nuestro ejemplo de entrega total. Él se dio por completo y Él quiere que nosotras también nos rindamos ante Él completamente. No una parte de nuestras vidas, todas nuestras vidas. Amén. Bueno, sí, suena muy bonito. Amén. Pero ¿qué significa esto? Entregar todas nuestras vidas. Ahí están los versículos que te dije, tienes que subrayar. Esos conceptos que tenemos que perseguir. Perseguir la pureza. Eso significa entregar toda nuestra vida. Perseguir la paz. Perseguir el hecho de ser amables. Amables. Buenas. Hay un eco. Misericordiosas. Como diría alguien por ahí, lo quería subrayar. Misericordiosas. Perseguir todas estos frutos que vienen de la sabiduría que es de lo alto. ¿Cómo lo hacemos? Dicen las últimas características de ahí de Santiago, es sin dudar, sin claudicar, sin mentir, sin hipocresía. Ya hemos dicho montones de veces que entre nosotras nos podemos poner una pantalla, pero al Señor no le podemos mentir, a Él no le podemos engañar, Él ve todo. Así que hay una lección que tomar, ¿cierto? Y si has elegido por casualidad la competencia, la comparación, bueno, debes tener que admitir que estás siendo influenciada por la sabiduría terrenal,
esta sabiduría que es animal, o sea, sin razón, no tiene entendimiento, va, juzga, abre su boca, sin sabiduría. Y además es diabólica. Así que, bueno, si has elegido compararte, competir, tenemos que admitir que tristemente estás eligiendo que el Dios de este siglo gobierne tu vida y no el Dios que gobierna todas las cosas, a quien trae la sabiduría que viene de lo alto. Pero si este es tu caso, si este fuera nuestro caso, que todavía luchamos con esa batalla de compararnos, por favor, yo te invito a que todavía sigas abriendo tus ojos y antenas y levantando tus antenas y abriendo bien tus oídos y poniendo mucha atención, porque tenemos un Dios misericordioso. Él es lleno de oportunidades. Día tras día, Él nos da la oportunidad para vivir un día más y transformar nuestras vidas. Solamente tenemos que volver a la palabra y disfrutar de todos estos ejemplos que estamos leyendo. ¿Recuerdan ahora que terminamos hoy día la lectura en Éxodo? Qué rápido pasa todo, ya pasó Génesis, Éxodo, y nos metemos más en la palabra. Y me encantaba y me fascinaba, lo compartí con las mujeres ahí en el chat, acerca de esta transformación que Dios hace, porque Él quiere. Qué maravilloso es ver la transformación que Dios hace en la vida de personas. Amén. Y en Éxodo capítulo 33, cuando pasábamos esta semana por ahí, muy rapidito, ¿no? Es como muy rápido también todo, ¿no? Mucho contenido para pasar tan rápido. Pero bueno, ahí vamos, en el reto. Hay que pasarlo rápido. Y si hay un tiempito ahí, vamos interiorizándonos, estudiando un poquito más, porque es maravilloso encontrar tantos detalles. El Señor, ahí en el capítulo 33 de Éxodo, comunica. ¿Qué comunica? Dice, yo no voy a ir más con ustedes. Qué fuerte, ¿no? Qué triste. El Señor toma esta decisión y les comunica, yo no voy a ir más con ustedes. ¿A causa de qué? De su infidelidad otra vez. O sea, se demoró poquito Moisés en bajar y ya ellos estaban construyendo un ídolo. Se demoraron tan poquito. Entonces el Señor dice, yo no los voy a acompañar más. Ustedes son un pueblo muy terco, rebeldes, duros de cerviz. Y en el capítulo 35, ese mismo día leíamos, ¿no? Que Moisés intercede. Tan precioso. Intercede Moisés a favor de su pueblo y el Señor renueva su pacto. Entonces, les establece, bueno, voy a renovar pacto, pero vamos a hacer normas. Aquí vamos a celebrar fiestas durante el año, solemnes, que me agradan, y vamos a hacer el tabernáculo. Y empieza a dar toda su instrucción, ¿no?, acerca de esto. ¿Qué es lo que más me maravilló esa mañana? Y se los compartía, ¿lo leyeron? Leer a muchos de estos tercos, como tú y como yo, dispuestos en el corazón. ¿A qué? A llevar de sus ofrendas, disponerse con sus talentos, los que Dios le había dado, pues todas las cosas son dadas por el Señor. Hombres y mujeres, dice la Biblia, voluntarios. ¿Se acuerdan? Hombres dotados por Dios con sabiduría e inteligencia, con ciencia, con arte. Mujeres, ¿se fijaron? Mujeres que sabias de corazón, impulsadas también por Dios, para que con sus manos ellas saquen los pelitos de las cabras, de las ovejitas, y empiezan ahí a hilar lo que van a ser las telas de este tabernáculo. ¿Se imaginan ese trabajo? Qué tremendo, ¿no? Todas sentadas ahí y empiezan ahí a hilar. Dios les dio esa capacidad, Dios les dio ese talento y esa paciencia y ese tiempo. Estar todas juntas habría sido precioso. En el capítulo 36, versículo 5, dice
que todos traían las ofrendas en cantidades, más de lo que se necesitaba. Tanto fue que Moisés tuvo que decir, stop, no más, ya tenemos en abundancia. ¿Quién hizo toda esta transformación? El Señor. Ahí está, capítulo 36, versículo 1. Jehová dio. A mí me encanta subrayar lo que el Señor hace. Él dio la capacidad. ¿Cuál fue la actitud necesaria para recibir esto de parte de Dios? La disposición. La disposición del corazón a escuchar la voz de Dios y obedecer. Obedecer. Eso es lo que a nosotras nos tiene que caracterizar. En este 2023 estamos empezando y ya estamos tomando decisiones que nos va a llevar a esta disposición de corazón o a esta dureza, a este corazón terco. Tomas la decisión. El Señor se lleva toda la gloria y toda la honra de lo que sucedió ahí en el tabernáculo. Todos los detalles. ¿Por qué? Porque Él dio. Él dio. Una de las cosas que más disfrutamos también durante nuestros estudios, no se puede pasar a través de la transmisión. Son estas reuniones que tenemos después de la transmisión, ¿no? Compartir nuestras lecciones, estas respuestas que quedan aquí entre las cuatro paredes y decimos, wow, Señor, gracias porque le enseñaste a mi hermana de esa manera que me enseña también a mí. Todas fuimos edificadas y podríamos decir todas que sin duda Dios estuvo obrando, ¿verdad? Dios haciendo también una obra en nosotras. ¡Qué maravilloso! Eso es un privilegio. Llamándonos a quitar y a poner. ¿A quitar qué? Quitar pecados. ¿A poner qué? Poner recordatorios aquí como los sacerdotes, también fresquito, recién lo vimos. ¿Qué decía aquí? Recordatorio. Santidad a Jehová, no te olvides. Eres una mujer que Dios quiere que esté apartada para Él. Apartada. Así que, claro, si nos comparamos, si andamos a la competencia, por supuesto, estamos lejos de tener este recordatorio en nuestra frente y de estar apartadas para Dios. Al contrario, estamos ofendiendo al Señor, estamos ensuciando nuestros corazones y esto tristemente nos va descalificando de ser usadas por Él como un vaso limpio, útil en sus manos, en su santa obra preciosa. Así que tenemos que enfatizar en esta tarde, recordar todas estas lecciones que hemos tenido durante estos 4 meses, dijimos, pero una de las cosas que tenemos que enfatizar en nuestro corazón, Señor, sigue haciendo tu obra de santificación en nuestro corazón. Sigue haciéndolo. Por favor, vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Mientras que pensaba en lo que Dios había estado haciendo en nuestras vidas a través de estos estudios. 2 de Timoteo capítulo 2. Obviamente, primera, 2 de Timoteo. Todas las cartas del apóstol Pablo. Pero, ¿cómo el amor que él tiene para escribir a Timoteo y dar todos estos consejos, ¿no? Y cada consejo tiene también tanta profundidad que tenemos que considerar. Pero mira, capítulo 2, versículos 15 al 22. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 22. Son conocidos estos textos, ¿cierto? ¿Sí? Ya los han leído otras veces, muchas veces. Pero déjame que te los lea, por favor, en la Nueva Traducción del Viviente. Mira cómo suena también. Está muy buena esta traducción. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un obrero bueno, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Ahí hay una diferencia, ¿no? Pero que está bueno, ¿no? Explica
Evita, el 16, las conversaciones inútiles y necias. Evítalas. Que solo llevan ¿a qué? A una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como un cáncer. Así como le pasó a Himeneo y a Fileto. Ellos habían abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya había acontecido. De esa manera, se desviaron de la fe y también desviaron a algunas personas. Sin embargo, el versículo 19 dice, la verdad de Dios se mantiene firme. ¿Ok? ¿Cómo se mantiene firme? Como una piedra, dice acá, de cimiento con la siguiente inscripción. Así dice, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Y bueno, aquí va a dar una ilustración. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Y el 21 dice, pero si tú te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estará lista para que el maestro la use en toda buena obra. Estará lista para que el maestro la use en toda buena obra. El último versículo, el último consejo por esta tarde. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Maravilloso, ¿no? Este es el camino que tenemos que escoger si queremos perseverar y ser mujeres que no andan comparándose y que sí quieren agradar al Señor. Número 1, un par de conceptos de estos versículos. Número 1, esforzadas. Esforzadas en presentarnos delante de Dios cada día. Y se repite, presentarme delante de Dios cada día. Así que mañana, si es que el Señor nos da vida, día viernes, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero, presentarme delante de Dios. Esforzada. Número 2, también ahí en el versículo 15, la parte B, dice que tenemos que ser mujeres que expliquen correctamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Ah? Y para eso, para poder explicarla bien, nosotras tenemos que ser mujeres estudiosas de la palabra de Dios. Estudiosas serias. ¿Sí? De esa manera nuestras vidas irán respaldando con nuestra conducta el estudio que estamos teniendo, explicando correctamente la palabra de Dios. Número 3, ahí en el 16 puedes leer, dice otro consejo, evita. ¿Evita qué? Las vanas conversaciones, las vanidades y conversaciones superficiales. ¿Por qué? ¿Qué hacen estas conversaciones vanas? Lo único que hacen es seguir apartándonos de la verdad, de la sana doctrina. Así que evítalas. Versículo 22, ahí hay otro concepto que puedes escribir en tus notitas. Dice 4, escapando de los deseos, estos deseos juveniles que solamente van en busca de la fama, del dinero y el placer. ¿Sí? Escapa. Número 5, por último, estimulándonos unas a otras. ¿En qué? En todos estos versículos ahí abajo que dicen que tenemos que estimularnos al amor, a la fe, a la paz. Entonces tenemos que asociarnos con este tipo de mujeres que lo están haciendo. A mí me encanta sentarme al lado de una mujer que está llena de amor, llena de paz, llena de fe, que me transmite con su vida. A mí me encanta asociarme con ella y
me siento estimulada a estimular a otra. ¿Te pasa? Eso es lo que aprendimos entonces cuando pasamos también por el capítulo en que leíamos acerca de ese orgullo que está en nuestro corazón, de ese deseo de estar comparándonos, esos pecados, el deseo de estar comparando nuestros pecados con los otros pecados. ¿Recuerdan? El fariseo, la historia del fariseo. Él se golpeaba el pecho y decía, Señor, gracias porque no soy como este publicano, ¿no? ¿Recuerdan? Rápido, ¿quién volvió justificado a su casa? El publicano. Tenemos que leer ahí en Lucas capítulo 18, 14, la enseñanza del Señor. Él lo dijo tan claro. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que el publicano, que ni siquiera él levantaba su rostro estaba tan avergonzado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No quería, estaba tan arrepentido de sus pecados. Él le pidió al Señor perdón y el Señor le perdonó. Cuando nos esforzamos nosotras también, cada día, como veníamos diciendo con esos conceptos en el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo y a todas nosotras, cuando nos esforzamos cada día, ponemos una alarma. ¿Ah? Me tengo que levantar a las 7 o a las 6 para ir a mi trabajo, pero voy a levantar más temprano y voy a poner una alarma más temprano porque quiero salir en comunión con Dios. Eso es esfuerzo. Y vamos a ir poco a poco entendiendo entonces el carácter de nuestro Señor, a quien nosotras servimos, a quien decimos que adoramos. Su carácter es santo, su carácter es tan puro y es tan grande que nosotras tenemos que entender que no podemos andar por ahí y por acá comparando nuestros pecados con los otros. Delante de Dios, todas hemos pecado. Todos hemos pecado. Ninguna de nosotras podría decir, yo busqué a Dios. Dios nos ha estado buscando. Él nos encontró, Él nos amó por pura gracia. Así que deberíamos decir, realmente somos indignas de tanto amor. Y buscar más su santidad. No pretender que, porque nosotros somos más santas que otras, ¿sí? Buscar su santidad. Esa es la lección que tristemente no quiso reconocer ¿quién? En el siguiente capítulo. El joven rico. ¿Recuerdan? Él pretendía que había cumplido toda la ley. ¿Se acuerdan? Quizá él se creía mejor que sus pares. Y eso le nublaba su corazón. No lo dejaba ver. Pero cuando él fue enfrentado y puesto en el mismo nivel que todos, en el nivel de la santidad de Dios, ¿ah? Eso, ¿sabe qué? Lo único que reveló es que él tenía un corazón avaro, un corazón materialista. El Señor le dijo claramente, si tú quieres ir y tener vida eterna, pues muy simple, anda, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres, ¿qué más? Y sígueme. ¿Y cómo se fue? Se dijo, no, me voy, triste. Tenía tantos bienes y no quería despojarse. Ese capítulo habla de los títulos, ¿ah? Que podemos llegar a tener, la etiqueta. Amiga, ¿piensas que eres mejor que los demás? ¿Piensas? ¿Crees que tienes un valor especial por todo lo que tú tienes? Las cosas que realmente tenemos que decir son todas dadas por Dios. Eso es compararse y medirse humanamente. Pensar que soy más por lo que tengo. La verdad es que tenemos que medirnos con Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta lo enriquecida que deberíamos sentirnos por tener a Dios en nuestra vida. La verdadera riqueza, la que va a trascender en la eternidad, es tener a Dios en nuestra vida.
Entonces, Dios quiere todas nuestras vidas. Dios quiere que nos despojemos de esa autopercepción de superioridad, que miramos así a los demás por abajo y realmente nos impide ver a Dios y nos impide servir a Dios como Él quiere. La palabra de Dios nos enseña que no podemos servir a dos señores, ¿cierto? O servimos a Dios o servimos al Dios de a las riquezas, ¿sí? El amor al dinero es raíz de todos los males, de muchos males, dice la Biblia. Y tenemos que tener cuidado porque también la Biblia nos advierte que una persona no depende por la abundancia de sus bienes. ¿Sí? Ahí está. No hay valor en la abundancia de los bienes. En la 16, ahí en la entrada de la 31, empezaron a hacer de nuevo otra serie de estos storage, esos garage que la gente tiene aparte de su garage en la casa, porque no le alcanza la casa y el garage para guardar todo lo que tienen, y entonces tienen que contratar otros storage para poner más cosas. Y yo digo, wow, ok, no juzgo el que tiene y que ponga ahí sus cosas. Pero luego viene el cementerio. Cuando venía caminando así conduciendo y digo, pues ahí en el cementerio no se va a meter nada de eso, así que ¿de qué sirve, no? Pero bueno, cada uno toma sus decisiones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando fuimos a Éxodo y estábamos leyendo los 10 mandamientos? Ahí en ese capítulo 20 hay tres menciones acerca de este pecado, de tener otros dioses. Por ejemplo, el número 1 dice, no tendrás otro Dios delante de mí. El número 2 dice, no servirás a otros dioses. Y el último mandamiento habla de no codiciar. Así que está muy claro. El Señor quiere que nosotras reconozcamos que de Él vienen todas las cosas, que de Él es la tierra y su plenitud, todo. Me encanta Primera de Crónicas también, capítulo 29, Primera de Crónicas, capítulo 29. Hay muchos versículos que hablan de el Señor es dueño de todo, ¿no? Pero capítulo 29 de Primera de Crónicas, versículo 12, dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Así que si te pudiste levantar hoy día para ir a tu trabajo, amiga, ¿quién te dio las fuerzas? Dios. Dios lo hizo. Así que más bien nosotras, en lugar de estar ahí guardando, abramos nuestras manos, demos en abundancia. Hay mucha necesidad y Dios nos quiere usar. Demos con corazones alegres. Demos más allá de lo que el Señor nos ha dado, porque es maravilloso, ¿no? Dar. Somos bendecidas y tenemos que bendecir. Así llegamos al capítulo 4, vamos muy rápido, ya pasamos por ahí, ¿no? Capítulo 4 de este libro, aquí volvió la hermana a querer llamar nuestra atención y a captar esta advertencia que ella nos da acerca de compararnos también por las apariencias. Y aprendimos que una mujer sabia va a descansar y a confiar en Dios, porque Él ha determinado lo que tú tienes en tu cuerpo, en tu vida, si estás casada o no, si tuviste hijo o no, si quedaste viuda, si tienes una enfermedad. Dios lo dispuso. Así que qué bueno es recordar que Dios mira nuestro interior. ¿Sí? Nosotras no valemos por todo lo que tenemos. A Él le interesa nuestro corazón. Y en lugar de estar esforzándonos por alcanzar la belleza exterior, ¿se acuerdan? Hablamos mucho de eso también. Pues el Señor quiere que nosotros persigamos esa belleza que va a quedar en la eternidad, la belleza de nuestro corazón. Y ahí pasamos por 1 Pedro capítulo 3, 4, y ya sabemos, ¿no? Y estudiamos mucho estos textos.
Se nos olvida. Se nos olvida. El Señor quiere que nosotras persigamos un corazón incorruptible, dice el texto de primera de Pedro 3:4. Un corazón incorruptible. ¿Que se equivoca? Sí, se equivoca, pero va y le dice al Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Aquel que tiene un espíritu suave, apacible. Suave y apacible. ¿Cuánto nos cuesta? Este es el que tiene mucho valor para Dios. Así que de nada nos sirve tratar de andar por la vida impresionando a los demás por esta obsesión que tenemos de tapar las canas y las arrugas y todas las manchas o lo que sea. Los granos. No nos sirve si estamos esforzándonos por tener esta apariencia y estamos descuidando nuestro interior. Esta actitud solo va a reflejar que sigo atada a la comparación. Vamos a las redes y vemos algunas fotos y decimos, pero ¿cómo tiene su piel tan tersa? Tan bonita, tan brillante. Es que yo por lo menos no he descubierto dónde están los filtros, pero me dicen que hay muchos filtros. Entonces, chicas, no andemos comparándonos. Sigamos buscando cultivar la belleza interior, la que perdura. Esa belleza que corresponde a un alma que es agradecida por el cuerpo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Por ejemplo, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, aquella mujer que tiene sus objetivos puestos en lo alto, en lo superior, en lo que agrada a Dios. Por supuesto, este principio nos va a recordar el principal objetivo que tenemos aquí en la tierra, que es glorificar al Señor, porque tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, como cantábamos también recién. Claro, el principio de entender que estamos aquí en la tierra solamente para agradar a Dios, para llevarle gloria, nos lleva rápidamente a pensar que tenemos una comisión. Tenemos que ocuparnos en lo que Dios nos ha ordenado, llevar el evangelio a toda criatura, hacer discípulas, enseñando a las más jóvenes. Y yo no sé si ya tienes tu agenda en el 2023 ocupada ahí marcando las citas divinas que Dios quiere que tengas con otras mujeres, presentando al Salvador de tu vida, presentando y animando a otra mujer a crecer en la fe, a crecer en la gracia del Señor. Yo espero que estés haciendo eso, ocupada en el ministerio. Siempre hay un alma que está necesitada, ¿sí? Siempre hay alguien que está lista para recibir el amor de Dios. Así que déjate usar por el Señor y obedece sus ordenanzas. Si lo estás haciendo, entonces no tienes que olvidar el consejo que aprendimos en el capítulo 5 de este libro. No comparar tu ministerio con el de otra hermana. ¿Recuerdas la pregunta que le hizo Pedro al Señor justo cuando se va el joven rico, se va triste? ¿Qué pregunta Pedro al Señor? ¿Te acuerdas? Pedro le dice, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Y también ahí miramos a Pedro tan juiciosas nosotras. ¿Cómo le va a preguntar algo así? Tenemos que tener tanto cuidado con nuestro corazón. Es tan engañoso, ¿no? Y además nos autocompadecemos. Pues si yo he dejado todo, todito, diría la mexicana, ¿no? Todito. ¡Qué bárbaras! Si realmente lo hubiéramos dejado todo, tenemos que ser sinceras, no podríamos decirle, Señor, lo he dejado todo. Cada día muero, dice Pablo. Así que si Pablo, nuestro gran Pablo, apóstol Pablo, dice eso, imagínate nosotras. Cada día tenemos que presentarnos y decirle, Señor, ayúdanos a morir a mí. Y dejarlo realmente todo.
Cuando nos comparamos entonces en el ministerio, podemos traer tantos males, no solamente a nosotras, a nuestras propias vidas, sino que al cuerpo de Cristo, a nuestra iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Con estas murmuraciones, esta amargura que además se va contaminando. Este rechazo, la descalificación de nuestros hermanos, etc. Es muy feo. Así que, obviamente, cualquiera de estos pecados también nos va a dejar expuestas a esta disciplina que también sabemos y conocemos de parte del Señor. Lo va a hacer. Él quiere disciplinar a sus hijos que no se comportan, pero lo hace por amor, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11. Entonces, ¿cuáles son y deberían ser nuestras motivaciones para hacer el ministerio? ¿Se acuerdan? Sin expectativas, vamos a hacerlo porque queremos honrar a Dios para su gloria, solamente para su gloria. Que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, sea de corazón para la gloria de Dios y no para los hombres. Y nuestro servicio al Señor no tiene que buscar tampoco ¿qué? El reconocimiento, que sí es lindo cuando, y decíamos, como mamá queremos que nos digan gracias. Pero tenemos que recordarnos que es para Dios. Siempre buscamos honrar al Señor. La mejor recompensa que tenemos que procurar es, hay muchos pasajes también ahí, estudiamos muchos pasajes acerca de la recompensa que el Señor tiene para sus hijos, pero me encanta el apóstol Pablo cuando él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Te puedes imaginar? Jackie, vente, entra y sube y vas a tener tus reconocimientos de parte del Señor. ¿Te acuerdas que vamos a pasar por el tribunal de Cristo? ¿Sí? Eso sí o sí también. Y ahí el Señor, eso también lo puedes, si quieres anotar, nos va a enseñar que un día todos sus hijos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Cada uno recibirá según hayamos hecho, y me llama tanto la atención ese texto, porque según hayamos hecho aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo, el Señor nos va a decir, y va a tirar su orejita y nos va a poner ahí tristes, pero va a enjuagar nuestras lágrimas, porque Él sabe, ¿no? Las intenciones de nuestro corazón. ¿Te imaginas ese momento precioso y tremendo? ¿Crees que estás lista para enfrentar ese momento? Ponerte ahí a los pies del Señor y decirle, Señor, todas estas ofrendas son para ti. ¿Tienes tus manos llenas de ofrenda para el Señor? Ahora, si crees que has desperdiciado tu tiempo, has desperdiciado oportunidades, todavía el Señor está dando de su corazón misericordioso oportunidades. Ponte a cuentas hoy con Él. Él es amplio en perdonar, ¿verdad? Él es amplio en perdonar. Me encanta también Isaías, capítulo 55, verso 7. El profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 7, en la Nueva Biblia de las Américas dice así, abandone el impío su camino. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Precioso texto. Por último, en este estudio fuimos exhortadas también a no comparar nuestros estatus. Último capítulo. Una vez más tenemos que recordar que en el reino de Dios las cosas son iguales a lo que vivimos aquí en la tierra. No, muy diferente. En el reino del Señor las cosas son tan diferentes a lo que conocemos aquí. Tenemos que ser mujeres humildes y reconocer que cualquier título, cualquier posesión o posición que nosotras tengamos aquí en la tierra, no nos sirve de nada ahí en el cielo. Dios nos da todas las cosas, siempre reconocer. Daniel me encanta. Daniel capítulo 2, 21, él dice,
Hay que reconocer que Dios es el que cambia los tiempos y las épocas. Dios lo hace. Dios pone y quita reyes. Dios lo hace. Dios le da a los sabios sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Entonces Dios lo hace. Dios lo hace. Cuando nosotras tenemos este principio firme en nuestro corazón, entonces no nos sentimos superiores o inferiores a las demás. Hay también está muy de moda ese sentimiento de sentirte como, la víctima, ¿verdad? Exacto. Entonces, tenemos que entender que en el reino de los cielos, los importantes no son los que ocupan los primeros asientos y los primeros lugares en el podio de premiación, sino todas aquellas que se han inclinado ante el Padre y lleno sus brazos con estos frutos, con estos reconocimientos que Dios le ha dado, porque se han llenado sus brazos de las necesidades de otros, no de ellas mismas. Claro, esta manera es tan diferente a este mundo, ¿verdad? Cuando aquí se le promueve a la mujer que tenga su tiempo, y ya hablamos mucho también de eso. Si nosotras, como mujeres cristianas que amamos a Dios, decimos que somos felices amando a nuestros esposos y sirviendo a nuestros hijos, el mundo nos mira tan raro, ¿no? La cultura que estamos aquí en nuestra tierra, y por eso tenemos que siempre, me encanta poder venir a la iglesia miércoles, a la iglesia el jueves y a la iglesia el domingo, porque siento que me fortalece de todo lo que escucho allá afuera, ¿no? Y la cultura afuera ha llevado a muchas organizaciones, según ellos, a defender a la mujer, defender a los niños, y realmente lo que han hecho más es darles indignidad. Están muy equivocados. En el reino de los cielos, una mujer que obedece su llamado como esposa y como madre es la que, cuando los hijos se levantan, la llaman bienaventurada, y su esposo también la alaba. En el reino de los cielos, por otro lado, una jovencita está ocupada de las cosas del Señor, mientras que el Dios de este siglo, aquí en nuestra cultura en la que vivimos, va a hacer todo lo posible para influenciar a nuestras jovencitas a que ellas vivan su vida, que sigan su corazón, que no se dejen pisotear, que si te gusta un chico y no es creyente o no es incrédulo, no importa, y que tu vida es tu cuerpo, etcétera, y todo eso escuchamos, ¿no? La verdad es que el Señor de la vida nos llama a abrir nuestros corazones para servirle. Y si servimos a uno pequeño, me encantó esa historia, esa lección. Si servimos a uno pequeño, le estamos sirviendo a Él, a Dios mismo le estamos sirviendo. En estos días conocí a una mujer que trabajaba muy, muy duro para ayudar en la mantención de sus hijos. Cuando le pregunté cuántos hijos tiene, me dice, tengo 5. Y yo me sorprendí tan rápido porque muy, muy joven. Pero entonces ella me vio y me dice, bueno, 3 son míos y 2 fueron de mi hermana que falleció. Así que ella tuvo que tenerlos como hijos. Así que tiene 5 hijos. Yo la miré y le dije, Dios te ama tanto, Dios te va a bendecir tanto, porque no solamente estás siendo una buena mamá para tus propios hijos, sino para otros, ¿no? Y ese corazón noble, ¿quién lo pone en la vida de una persona? Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios. Entonces, ¿cuáles son nuestras acciones como mujeres que no queremos compararnos? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que perseguir? ¿Vivimos comparándonos constantemente unas con otras en esta vida? Tenemos que pensar y decir, Señor, ayúdanos, porque yo no soy mejor que las demás. Soy muy pecadora. Tengo mucho que ponerme a cuenta contigo. ¿Les parece que oramos? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este día por tu palabra.
Gracias, Señor, una vez más por este tiempo meditando en tantos pasajes que nos recuerdan lo humilde que tenemos que ser y pedirte perdón, Señor, por muchas veces ser soberbia, orgullosa. Hemos caído en la comparación. Perdónanos, Señor. Queremos ser como tú. Queremos seguir tu ejemplo. Queremos buscar tu perfección, así como tú buscaste, como tú con el Padre Celestial que es perfecto. Tener comunión como tú tuviste, Señor. Ayúdanos, Padre nuestro, a ser mujeres que te honren, que te glorifiquen y que no se comparan. Que estamos agradecidas con todo lo que tú nos das y nos permites vivir. Te dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.